Hola a todos, bienvenidos a nuestro entrenamiento. Es un gusto poder compartir con ustedes este tiempo, poder participar de todas esas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Como familia nos reunimos en este tiempo maravilloso y este entrenamiento vamos a estar tocando unos temas, unos principios importantísimos que nos van a ayudar a avanzar, en ese propósito, en ese llamado que Dios tiene para cada familia. Gracias a todos por conectarse. Y de igual forma, les recuerdo que este entrenamiento, pues, es la segunda parte, porque la primera parte la vimos ya hace mucho tiempo, donde tocamos el tema de la armadura de Dios. Ahí tocamos ese tema muy importante de la armadura de Dios. Y en ese tema, pues vimos algunos principios que no voy a estar tocando en este entrenamiento, pues por cuestiones que ya lo vimos. Entonces, pues yo te recomiendo que puedas ver ese entrenamiento que te va a ayudar mucho. Te va a ayudar mucho y va a ser muy importante. Y yo les pido que por favor me estén acompañando allí en Lucas, capítulo 11. Y vamos a leer el versículo del 17 al 23. Lucas, capítulo 11, versículos del 11 al 23. No sé si alguien pueda apoyarme allí leyendo este texto. ¿11 qué, pastor? 11 del 17 al 23. Lucas, capítulo 11, versículo 17 al 23. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén, amén. Gracias, Martica, por leer. Y miren que es interesante que aquí el Señor nos está dando principios para poder conquistar, pero también nos da principios que cuando nosotros ignoramos estos principios permiten que seamos conquistados. Ahora, otro versículo paralelo está en Mateo 12, 29, que dice de la siguiente manera: o ¿cómo puede alguno entrar en la casa del fuerte y arrebatar sus bienes si primero no ata al fuerte, y entonces saqueará su casa? Este pasaje de atar al hombre fuerte y saquear sus casas lo conocemos pero re bien. O sea, y como decía al principio, ya nosotros este texto lo hemos estudiado, lo hemos escuchado, lo hemos entendido, incluso muchas personas lo han hasta predicado. Ahora, en el tema de la guerra territorial, generalmente se necesita identificar cuál es el hombre fuerte del territorio, o en otras palabras, el principado, la potestad, y poder atarlo para poder retirar su autoridad, para que la autoridad del Hijo de Dios venga sobre ese territorio y haya una liberación allí en los cielos. Entonces, cuando se presenta este tipo de liberación, entonces las personas pueden llegar al conocimiento del Señor. O sea, en pocas palabras se está diciendo lo siguiente. Un ejemplo, en un territorio X de nuestra ciudad o de nuestro país
o en un vecindario allí en tu barrio, en tu ciudad, la gente que habita en ese lugar está bajo el poder de un principado o de una entidad espiritual que la sometes. Si nosotros queremos liberar a esas personas, saquear la casa, necesitamos primeramente encargarnos del vigilante que está custodiando a esa población. Si nosotros tratamos de tomar, si nosotros tratamos si nosotros tratamos de tomar a las personas que están siendo sujetadas, que están siendo vigiladas, las personas que están siendo custodiadas por esta entidad, vamos a tener un problema. Vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque se va a presentar allí una confrontación. Pero si primeramente nosotros vamos contra ese hombre fuerte y lo sujetamos, nosotros tenemos toda la libertad. ¿Para qué? Para luego sacar a las personas que están cautivas o, como usando las palabras que Jesús utiliza, saquear la casa. O sea, es decir, el principio que Jesús está estableciendo acá es un principio no solamente de guerra espiritual, sino también de conquista. Si cada vez que nosotros queramos entrar a un territorio que está ocupado, necesitamos primeramente atar al hombre fuerte y luego sí podemos entrar. Ahora, ese principio nosotros lo entendemos, un principio pues muy sencillo y todos los hijos de Dios lo hemos practicado o deberíamos practicarlo. Ahora, muchas veces el asunto consiste que, y es donde yo quiero que en esta hora pongamos toda nuestra atención, que esta estrategia es también la que el enemigo utiliza para invadir nuestra casa. O sea, ¿se entiende, cierto? O sea, es decir, que si alguien es un malhechor, quisiera entrar a tu casa, la primera persona que va a salir al frente eres tú. O sea, tú vas a mandar allí a tu hijo pequeño. En pocas palabras, es la primera reacción de respuesta, ¿verdad? O sea, como por ejemplo, si se vayan a meter de pronto en la casa de Daniel o en la casa de Robertson o Daniel, pues son los que van a salir a confrontar. Son los que van a salir a confrontar allí a ese ladrón, a esa persona que quiere robar tu casa. Entonces, esa es la primera reacción de respuesta. Entonces, el asunto es que espiritualmente tú eres el hombre fuerte de ese hogar. Sí, o sea, si nosotros miramos, si las tinieblas quiere tocar ese hogar, tiene primero que vencerte a ti. Ahora, en cada uno de nuestros hogares hay un hombre fuerte. Y estoy hablando, digamos, en el sentido positivo. Estoy hablando, digamos, en el sentido positivo. Y recuerden algo. Si yo sé que el concepto de hombre fuerte siempre lo hemos relacionado como algo negativo, ¿cierto? Siempre lo hemos mirado, no, que el hombre fuerte, siempre hemos pensado que es como el enemigo. Pero en esta hora vamos a ver al otro lado. El otro aspecto. ¿Por qué? Porque Jesús no está hablando solamente de cómo tomar un territorio, sino que el principio es este. Para poder tomar una casa, un hogar, primeramente se debe tomar al hombre fuerte de esta casa. Entonces, obviamente, ese principio se ajusta o se acomoda tanto a la luz como a las tinieblas. Ahora, yo les formulo una pregunta. Y yo sé que muchos de ustedes me la están haciendo. O la están allí, no me la están haciendo, se la están allí imaginando. En el caso, digamos, que sea una mujer cabeza de familia, o en el caso que los padres no sean cristianos y solamente, digamos, sea ese niño o sea esa niña la única que es hija de Dios, ¿quién es el hombre fuerte allí? ¿Quién pensarían ustedes que sería el hombre fuerte allí? Le formulo esa pregunta allí para que ustedes allí, o en el caso, digamos, en el caso de allá de la casa de Rosita, en tu casa, ¿quién sería el hombre fuerte?
O en el caso de Marta, ¿quién sería el hombre fuerte de allá? O en el caso, digamos, de una mujer, en el caso de Yuri. Yuri, ¿quién sería el hombre fuerte de allá? Yo, pastor. Exacto. Y en el caso de Rosita, Rosita, ¿quién sería el hombre fuerte de allá de tu casa? Sí, ya pagué. Están entendiendo. Y Dania. No sabe, no responde, no quiere meterse en compromiso. Ah, seguramente que el esposo está ahí. Y el esposo la tiene amenazada ahí, pastor. Ahora, como les decía, en el caso que, digamos, una mujer cabeza de familia, si el enemigo quisiera entrar a la casa, ¿cuál va a ser el hombre fuerte que va a salir? ¿Sería Rosita? ¿O sería Martica? ¿Quién sería ese hombre fuerte? Ahora, en un hogar funcional, Sí, cierto. en un hogar funcional, en un lugar correcto, aquí entra el concepto precisamente del papel del varón. Escuchen con atención. Ahora, no estoy queriendo ser, digamos, ser sexista, ni estoy diciendo, ni estoy hablando que ese varón en un sentido es la persona que, en este sentido, digamos, puede ser la persona, puede ser un niño, el varón, o ese varón, o ese hombre fuerte puede ser un niño o puede ser una niña, que puede ser la esposa. O sea, ese hombre fuerte, escúchenme con atención lo que le decía, ese hombre fuerte es el que tiene mayor estatura en el espíritu. Obviamente que lo ideal es que gradualmente todos alcancen esa madurez, que todos alcancen esa fortaleza. ¿Para qué? Para que todos puedan ser uno. Y bueno, y ahí en ese tema vamos a tocarlo ahorita en un instante, el tema de cómo podemos ser uno, cómo caminar en el principio de la unidad. Ahora, hay un principio interesante que nos habla de la importancia de la unidad. Hay un principio muy importante. Sin embargo, primeramente, vamos a considerar los textos que leyó Martica al principio y el otro que leí yo anteriormente. Vamos a considerar que en los textos que hemos leído aparece la palabra hombre fuerte, ¿cierto? Aparece la palabra ahí, hombre fuerte, pero también aparece la palabra armado, también aparece la palabra bienes, aparece la palabra palacio y casa. Pero también aparece tomar posesión, tomar los bienes. Entonces, por muchos años, la iglesia ha entendido que este pasaje nos dice cómo podemos nosotros invadir un territorio y cómo podemos nosotros liberar a la gente o cómo nosotros podemos liberar a lo que estaba sujetado. O sea, hay personas, por ejemplo, que tienen sujetada su finanza, su economía. Entonces, si no sujeta allí al hombre fuerte, no puede tomar esos bienes, no puede liberar sus finanzas y en otros casos lo que tiene el enemigo sujetado es la salud. En otro caso son las relaciones. Entonces tenemos hogares divididos, tenemos hogares peleados, indispuestos entre ellos. O sea, en definitiva, hay muchas maneras en las que el enemigo puede influir en un hogar, en un palacio, en una fortaleza y empezar allí a debilitarla. Entonces la palabra que leímos en Mateo 12:29, ahí nos decía, ¿cierto? La palabra ahí nos decía, ¿cómo puede alguien entrar en la casa? ¿Cómo puede alguien entrar en la casa, verdad? La palabra casa en el original griego es oikos. ¿Y qué significa este oikos? Significa habitación, significa familia, significa hogar, casa. Entonces, los integrantes de una casa, los integrantes de una propiedad, pero también significa prosperidad y bienes. Se lo voy a repetir. La palabra oikos en el original significa casa, propiedad,
bienes, habitación, familia, ¿cierto? Ahí está hablando allí de los integrantes de una casa. Incluso recuerden que anteriormente yo le dije que la palabra economía viene del griego oikosnomía. Oikos, que significa hogar, casa, familia, y nomía, que significa normas o leyes. En pocas palabras, una buena economía depende de las normas, de los principios, de las leyes que se estén rigiendo allí en un hogar. De los principios que se estén rigiendo allí en un hogar. Pero también oikos puede significar prosperidad y bienes. O sea, prosperidad y bienes. Entonces, ¿qué sucede en este versículo que estamos leyendo? Ahí nos está hablando que puede venir un atacante, alguien que quiere tomar la casa, pero que primeramente debe poder saquear, aguantar a esta persona que tiene la defensa del control. Entonces, es particular, es un caso particular porque Jesús acaba de hacer una liberación. O sea, en este contexto que mencionamos de Mateo 12, en este contexto, Jesús acaba de hacer una liberación. Recuerden lo que pasaba. Hace que una persona que no podía hablar empiece a hablar y de repente la gente empieza a decir, pues esto lo hizo por Belcebú. Ahora, ¿quién es Belcebú? Belcebú es un príncipe de las tinieblas, es un príncipe demoníaco, o sea, conocido en la época de los israelitas y era muy conocido, le decían también el príncipe de las moscas. Allá cuando se habla de este pasaje, cuando están mencionando este pasaje, ya lo conocían. Por esto Jesús hace referencia y es interesante porque la gente asocia este milagro de liberación a la acción de esta entidad espiritual de Belcebú. Lo asocia con esta identidad espiritual con Belcebú y miren que es algo terrible, ¿verdad? Que un milagro tan hermoso, con un milagro tan poderoso como lo fue este milagro, esta liberación que hizo Jesús de sanar, de traer liberación a un mudo para que pudiera hablar, y la gente lo asocia con algo demoníaco. Y mire lo que Jesús dice: no es posible que el demonio esté sacando demonios, no es posible. Entonces, ahí voy con un principio que mencionamos allí en Lucas 11. Dice, pero él conociendo, está hablando allí de Jesús, pero él conociendo sus pensamientos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y casa contra casa cae. Eso lo leyó Martica ahorita en Lucas 11, 17. Ahora, hagamos este ejercicio. Si usted tiene allí su Biblia allí a la mano, en Lucas 11, 17, donde dice que Jesús conociendo sus pensamientos le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Ahora, hagamos este ejercicio. Cambie la palabra reino por familia. O sea, cambie esa palabra reino, bórrela ahí o póngale un círculo y arriba póngale familia. Entonces, ¿cómo diría? Ahora, para poder entender esto, entonces vendría diciendo, pero él conociendo sus pensamientos les dijo, toda familia dividida contra sí misma es asolada. Ah, entiendo. Entonces, ¿por qué le das derecho legal al enemigo? Interesante, ¿cierto? Entonces podríamos reemplazar esta palabra de reino por familia. Ahora, para poder entender esto, mira lo siguiente, que el enemigo, para poder tomar autoridad, escucha con atención, para el enemigo poder tomar autoridad en una familia, tiene que dividirla. Te lo voy a repetir. Para el enemigo tomar autoridad en una familia, tiene que dividirla. Ahora, en toda situación familiar, para que pueda el enemigo, para que el enemigo gane un territorio, es importante que primeramente se provoque una división en los integrantes de esta familia o de una empresa o de una iglesia. Y voy a dar un ejemplo. Y hay muchas personas que vienen a hablar conmigo de pronto para un tiempo de consejería, que pues las cosas que no estén marchando bien.
y me dice, mire, tenemos esta situación, nos ha pasado un montón de cosas malas. Usted ni se imagina todas las cosas malas que me han pasado. Un ejemplo, mi cónyuge perdió el empleo. Mira que mi hija está saliendo con un muchacho que no es creyente y un montón de cosas. Un montón de cosas que perdió, que la suegra se fue a vivir a la casa y un montón de cosas terribles empiezan. Entonces, mírense todo ese escenario, todo un escenario, ¿verdad? Y si todo lo que están diciendo es la verdad, o sea, ellos están describiendo lamentablemente la situación que están viviendo como familia. Ahora, la pregunta inmediata es, ¿por qué está pasando todo esto? Bueno, si ellos lo supieran, seguramente no vendrían a pedir consejería, ¿cierto? Lo cierto es que la astucia de Satanás hace que ellos no puedan ver cuál es la causa por la que está sucediendo todas estas cosas. Pero en la mayoría de los casos, no es solamente una causa, y hay muchos motivos, hay muchos argumentos, como por ejemplo, muchos piensan que el conocer al Señor es lo que empezó a desatar los problemas. Yo me he encontrado con muchas personas, no, mire, desde que yo empecé a asistir a la casa ministerial, desde que empecé a asistir al grupo, desde que yo me bauticé, desde que yo hice esto, desde que empecé un proceso, empezaron a irme mal y empezaron a desatarse los problemas. Entonces las personas piensan que el hecho de venir al Señor es lo que empezó a desatar todos los problemas. Y que a partir de que ellos decidieron que sea el esposo o la esposa o el hijo, empezar a caminar con el Señor, todo se puso de cabeza, todo se puso al revés. Ahora, en realidad, no es esa la causa real. La causa real es que él o ella, cuando deciden seguir a Cristo, dividen el hogar. Escúchame con atención lo que te voy a decir y tienes que tus sentidos estén enfocados en lo que te estoy diciendo. Sé que cuando la persona decide seguir a Cristo, dividen el hogar. ¿Por qué? Porque ahora hay una parte de la familia que no quiere nada con Dios, no quiere nada con Dios. Entonces, el enemigo tiene la capacidad, tiene la autoridad para empezar a perjudicar a esta familia. ¿Y cómo lo empieza a perjudicar? Ahora, la perjudica no porque sea creyente. Escúchame con atención. Perjudica a esa familia no porque sea creyente, sino porque esta familia se dividió. Ese es el asunto. Entonces, de allí la importancia de algo que hemos estado enseñando hace rato, hablando acerca de la unidad. Que nosotros empecemos a mirar, o sea, cómo conocer a Cristo. O sea, el conocer a Cristo como algo familiar. Por eso que nosotros, algo que el Señor nos ha direccionado es poder trabajar en cada casa, poder trabajar en cada hogar, en cada familia. Y que las personas empiecen a conocer a Cristo como algo familiar, porque las personas quieren de pronto un servicio cada domingo o los miércoles o los viernes o qué sé yo qué día. No, o sea, es que la presencia de Cristo tiene que estar allí en tu casa. Tú debes empezar a ejercer allí tu ministerio, tu sacerdocio allí en tu casa. Entonces nosotros debemos empezar a mirar y conocer a Cristo como algo familiar. O sea que predicar el evangelio no a una persona, sino que debemos predicar el evangelio a una familia. Sí, a una familia. Porque si una familia entera entra allí en la salvación del Señor, no hay forma, escucha con atención, no hay forma en que el enemigo pueda tratar de destruirlos o dañarlos. Por ejemplo, una persona se convirtió en una familia, pero no toda la familia. Bueno, lo primero que va a pasar es que esta persona creyente, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Es sacar a luz, es informarle a todo el mundo su conversión, la decisión importante que acaba de hacer esa persona. Entonces, que esta persona pueda reunir a la familia y decir, mire, yo he decidido esto, yo he decidido caminar con el Señor de esta manera.
Ahora, ustedes no lo quieren hacer, pues está bien. Ustedes no lo quieren hacer, está bien. No hay problema, no hay inconveniente. Lo que yo necesito es que ustedes entiendan la decisión que he tomado y la respeten y me amen. Yo no quiero cortar con ustedes, no quiero separarme de ustedes. Ustedes son mi familia, pero yo he decidido caminar con Cristo. Ahora, yo puedo caminar con Cristo y seguir siendo parte de esta familia. Yo no quiero sacarlos a ustedes de mi vida. Ustedes pueden hacerlo. O sea, si ustedes quieren sacarme, pues ya. Hemos tenido unos pequeños inconvenientes con la señal. Entonces, retomando allí donde habíamos quedado, yo les decía que uno puede explicarle a la familia que nosotros podemos caminar con Cristo y seguir siendo parte de la familia. Que le podamos decir a las personas, mira, yo quiero seguir siendo parte de esta familia. Entonces la familia puede decir, bueno, está bien, tú aceptaste esto. De pronto no nos parece, pero claro, eres parte de la familia, ¿cierto? Entonces, digamos, ahí, digamos, un ejemplo. ¿Qué está sucediendo ahí? Ahí estoy guardando la unidad como familia. Entonces, yo estoy llamado por Dios a guardar la fe con los santos en unidad. Pero con la familia, lo que me une en ese momento no es la fe, es mi vínculo familiar. Ahora, espero que posteriormente también me una la fe, pero que hasta que eso pase, yo puedo guardar la unidad de la familia, simplemente poniendo todo en luz, diciendo, ¿qué les ofende que yo haya tomado esta decisión de seguir a Cristo? ¿Les afecta en algo? No. Bueno, entonces podemos seguir juntos. Perfecto, listo. Y sigamos avanzando. Porque esta situación hace que el enemigo no pueda hacer mucho. Ahora, ¿cuál es el mayor problema de que uno se convierte? Cuando uno toma la decisión, a veces que las personas no saben. Entonces, hay algunos que más o menos saben, hay otros que pues, no tienen idea. Ahora no entienden, algunas personas no entienden qué es lo que está pasando con esta persona. Y otras empiezan a decir, no, mira, ya le lavaron el cerebro y ahora qué va a pasar con esta persona. Y empieza a ver allí, le van a sacar el dinero, va a regalar el dinero, va a dar el dinero allá. Entonces, esa duda empieza a generar una incertidumbre. Y todo eso empieza a abrir una ventana, empieza a abrir allí un espacio allí a la especulación y que paulatinamente hace que la persona no disfrute de la experiencia, de ese primer amor. Pero por encima de todas las cosas, escúchame con atención, le da derecho legal de empezar a perjudicarlos. Mira lo que te voy a decir. El objetivo del enemigo no es dividir la familia. Lo voy a decir de nuevo. El objetivo del enemigo no es dividir la familia. El objetivo del enemigo, ¿sabe cuál es su objetivo? Destruir la familia. El enemigo es destruir la familia, pero el camino para destruir la familia es dividirla. Te lo voy a repetir. El objetivo del enemigo no es dividir la familia. El objetivo del enemigo es destruir la familia, pero el camino, la ruta que él toma para destruir la familia, en primer lugar, es dividirla. Y le voy a dar un ejemplo. Dos personas casadas, los dos están trabajando y cada uno empieza a manejar su propia finanza, su propia economía, cada uno maneja su propio dinero. Ejemplo, que ellos acordaron manejar de esa manera su dinero, de esa forma. Este es tu dinero y este es mi dinero.
y cada uno saca algo de dinero para comprar las cosas, para el consumo de la casa, para pagar el arriendo, para pagar los servicios, para la comida, qué sé yo. Pero en particular, cada uno hace lo que quiere con su dinero. Bueno, en ese caso, allí hay un tema de división. ¿Qué hay ahí? Hay un tema de división. Ahora, si el objetivo del enemigo, al empujar este proyecto en la administración individual de los recursos de una familia, no es que cada uno, o sea, y el problema es que muchas personas dicen, no, lo que pasa es que yo manejo mi economía y yo no toco la economía de mi cónyuge para no meterme en problemas. Porque a veces eso pasa. Porque el esposo o esconde el dinero ahí en la caleta de la cartera, o la esposa esconde allí el dinero, qué sé yo, no sé cómo lo manejarán, empieza a esconder. Entonces empieza a haber ese problema allí de división en la administración individual de los recursos. Entonces, y ahí empieza a haber una discusión. Entonces uno dice, ok, no quiero tener problemas. ¿Cómo manejas tu dinero? Yo manejo el mío y listo, punto. Listo, estamos en paz. Estamos en paz. Ahora, si estamos enfadados, si estamos enojados, en realidad no estamos en paz. ¿Por qué? Porque hemos permitido la división en las finanzas. Ahora, que esto va a provocar paulatinamente la separación. Y esto progresivamente va a llevar a la destrucción de la familia. Entonces, muchas veces la familia sufre traumas. Ahora, esto es la pérdida de un trauma, digamos, la pérdida de un familiar. Otra causa de trauma es un adulterio, una infidelidad. O uno de los hijos o de las hijas se mete en un problema de inmoralidad sexual. O sea, traumas, o sea, esos son traumas. Los traumas traen como objetivo abrir una puerta de división. Por eso es tan importante que cuando se produce el trauma, estar la familia unidos y buscar el origen del trauma. Como por ejemplo, hubo un problema de infidelidad. Uno de los hijos hizo algo inmoral. Ahora, no simplemente que se lleve allí al perdón. Que claro, obviamente el perdón es muy importante, sino que también se pueda cerrar esa brecha. Y ese espacio que se abrió, esa puerta que se abrió. Y recuerden que nosotros en el entrenamiento pasado, en el discipulado pasado, nosotros hablamos acerca de las ataduras, y en el antepasado hablamos acerca de los sellos, o sea, dónde se registran, dónde se originan todos estos derechos legales a las tinieblas. Es muy importante que puedas repasarlo, puedas repasar estos temas. Entonces, allí se abrió esa brecha. Entonces, es decir, el perdón resuelve la ofensa, ¿cierto? Pero no resuelve la división. Una persona puede haber perdonado al que ofendió, pero todavía tiene en su corazón un espacio a esta persona de dolor, de tristeza. Tiene allí dolor, resentimiento. Entonces el trauma y todas esas situaciones que a veces las familias tienen que vivir y tienen como objetivo dividir, y la división tiene como objetivo la destrucción. Entonces, cuando Jesús está hablando en este pasaje, en este texto tan interesante, lo que él está haciendo es revelarnos, es mostrarnos, es sacar a la luz la manera en la que las tinieblas trabajan, la manera en que Satanás trabaja, y cómo el diablo va ganando acceso así paulatinamente, progresivamente en nuestra casa, hasta el punto de invadirla por completo. Ahora, esto sucede en las congregaciones. Claro que sí, el tema de la congregación también es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que mantiene firme a una congregación es el principio de la unidad. Sí, la unidad no es simplemente estar juntos en el mismo edificio. Como muchas personas dicen, no, pero ¿cuándo vamos a abrir nuevamente? ¿Cuándo vamos a reunirnos? No, o sea, debemos esperar instrucciones de parte de Dios y para poder
para poder seguir con el proceso. Y estamos en un proceso muy bonito de fortaleciendo la familia, haciendo cosas bien interesantes. Entonces, vuelvo y repito, en una congregación se puede dar el principio de la unidad. Ahora, la unidad no es simplemente estar juntos allí en el mismo edificio, allí en el auditorio, allí en la sede. Por ejemplo, en este momento somos varios hogares, ¿verdad? Somos muchos hogares que nos conectamos. Ahora, no estamos en el mismo edificio, pero estamos bajo un principio de unidad. Estamos bajo un principio de unidad, bajo el Espíritu Santo, bajo la cobertura del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que nosotros constantemente, escúchame con atención, constantemente estemos hablando de lo que estamos recibiendo del Señor. ¿Para qué? Para que todos estemos de acuerdo. En cada casa ministerial, allí donde Robertson, donde Martica, allí donde Rosita, lo que Dios está haciendo, lo que Dios está ministrando, lo que Dios está revelando, y nos reunimos y nos ponemos de acuerdo, listo, vamos a tocar este tema, vamos a hacer esto otro, y nos ponemos de acuerdo. Entonces, allí estamos todos bajo el principio de unidad. O sea, por eso es tan importante, vuelvo y repito, que nosotros constantemente estemos hablando en cada casa ministerial de lo que están recibiendo, de lo que cuando como equipo de trabajo estamos reunidos, que hemos recibido, empecemos a impartir. En esta semana tuvimos una administración muy hermosa acerca de la armadura de Dios, y cada persona, cada casa ministerial tiene que compartir y ministrar, y allí estamos allí bajo ese principio de unidad. Entonces, lo que estamos recibiendo del Señor para que todos estemos de acuerdo. ¿Por qué? Porque en los grupos de las casas ministeriales es donde sale a luz aquellas cosas de pronto que yo no entiendo. Como por ejemplo, en esta semana seguramente algún hermano le preguntará a Robertson o a Martica o a Rosita o a cualquiera de ustedes: mira, yo no entiendo exactamente eso de que, por ejemplo, una mujer es el hombre fuerte de la casa. O sea, no entendí. Entonces allí tendremos que explicar y decirle: mira, cuando se habla de hombre fuerte, nosotros pensamos siempre en el diablo. Estamos pensando en una entidad que está tomando el control de un lugar. Pero en el concepto que Jesús lanza como un diseño, el hombre fuerte tiene que ver con esa persona que es la responsable de guardar un territorio. O sea, ya sea una ciudad, ya sea una familia, ya sea un territorio. Entonces, ese es el hombre fuerte. Y ahora, en el tiempo de la Biblia, el concepto de hombre involucraba a hombre y mujer. Entonces, el hecho de que diga hombre no necesariamente tiene que ver que solamente que sea un varón, o que no hay mujeres, o que las mujeres no puedan ser las personas que toman esta autoridad. Entonces, en ese aspecto necesitamos aclarárselo. Entonces, qué mejor que allí, digamos, en ese espacio de allí, en esa casa ministerial, allí en esos grupos en casa, donde podemos salir, resolver estos interrogantes, porque digamos ahora en este entrenamiento, de pronto a alguna persona le da pena de pronto abrir el micrófono y preguntar: ¿qué significa esto? Mira, no entiendo bien esto, explícame. Pero ya, digamos, ya en casa, ya cada persona puede explicarlo con más claridad, con más tiempo. Entonces, cuando la congregación no conserva la unidad, fácilmente se va provocando la división. Lo voy a repetir: cuando la congregación no conserva la unidad, fácilmente se va provocando la división. Entonces uno puede decir, o cualquiera puede decir: ay, el diablo me vino a dividir la congregación. De pronto uno como líder dice: no, el diablo vino a dividir la congregación, y eso lo escucha uno muchas veces. Ahora, le voy a contar un secreto. Te voy a soltar una perla que te va a romper ahí un paradigma. Agárrate ahí donde estás allí. Lo que te voy a soltar. Te voy a contar un secreto. El diablo no le interesa dividir la congregación. Te lo voy a repetir. Al diablo no le interesa dividir la congregación. Al enemigo
lo que le interesa es destruir la congregación, no dividirla. Ahora, les hago una pregunta, y si de pronto alguno de ustedes puede resolverla. ¿Qué gana el diablo dividiendo una congregación? ¿Qué gana? ¿Qué gana el diablo dividiendo una congregación? Le formulo esta pregunta. Le formulo otra pregunta, ya que no quieren responder. ¿Qué pasa con una congregación que se divide? Recuerden algo. Agárrense. La división es un principio de vida. Sí, te lo voy a repetir. La división es un principio de vida. Ahora es decir, ¿cómo así que de vida? Recuerden algo, las células tienen que dividirse para poder crear órganos, ¿cierto? Entonces, una iglesia se divide, o un grupo que se divide, un grupo que sale de esta congregación, forma otra congregación, en el fondo se está convirtiendo en un mayor problema para el diablo. Porque antes tenía una iglesia, ahora tiene dos. Entonces son dos problemas que tiene. Ahora, ¿por qué el diablo quisiera dividir una congregación? ¿Por qué el diablo quisiera dividir una congregación? ¿Por qué el diablo quisiera sacar gente de un lugar sabiendo que estas personas, si salen, van a tomar otra célula, van a formar otro grupo? ¿No es más inteligente para el diablo tenerlos a todos allí reunidos en un solo lugar? ¿Se da cuenta? Al diablo no le interesa dividir la iglesia. Entonces, surge otra pregunta. ¿Por qué se divide la iglesia? ¿Por qué se divide la iglesia? Las iglesias se dividen por cosas del corazón. Son cosas del corazón. Muchas veces acusamos al diablo de dividir iglesias, cuando en realidad al diablo no le interesa dividirla. Entonces, ¿por qué se dividen las iglesias? Se dividen por causa de egoísmos, por causa de ambiciones, por causa de falta de perdón, de murmuración, de crítica, de juicio, falta de compasión, que ya está manejando otra visión, está manejando otra situación. Entonces, por esto se divide. Escúchame con atención. La iglesia no necesita, es lo que te voy a decir, la iglesia no necesita la acción del diablo. O sea, la iglesia no necesita la ayuda del enemigo para dividirnos. Nosotros somos perfectamente capaces de dividir la iglesia por nosotros mismos. Tenemos esa capacidad. Lo que el diablo quiere es destruir la iglesia. Ahora, esto pasa cuando una iglesia se divide. ¿Qué pasa cuando una iglesia se divide? Normalmente, tanto los que se fueron o como los que se quedaron dañados. Quedaron allí destruidos. Quedaron destruidos. ¿Por qué? Porque los que se fueron ya no quieren saber nada con otras partes del cuerpo de Cristo. No quieren saber nada de estar bajo autoridad. No quieren saber nada de reunirse con otros hermanos. Ahora, los que se quedaron, los que digamos que valientemente aguantaron todo el chaparrón y se quedaron, están heridos. Y ahora ya no quiere que el liderazgo se levante, ya no quiere que una persona se levante como ese líder, como esa persona. Ya no quieren confiar la autoridad a nadie, porque dicen, no, pero entonces esta persona viene otra vez y se nos lleva el resto de hermanos que quedaron. Entonces, en el fondo el diablo sí ganó. O sea, y no ganó por dividirlos. En realidad, él ganó por destruirlos. Se lo repito. El diablo no ganó por dividirlos. Las personas ellos mismos se dividieron. En realidad, el diablo ganó por destruirlos. Destruyó la
capacidad de confiar en otra persona. Les destruyó el concepto de unidad de cuerpo. O sea, destruyó muchas cosas. Destruyó muchas cosas importantes. Entonces, claro que la división es un problema, sin lugar a dudas. Y claro que el diablo está detrás de la división. Pero para que se pueda producir esto, el hombre tiene que ceder su corazón. Para esto, el hombre tiene que ceder su voluntad, sus acciones, de una manera deliberada, de tal forma que es algo gratuito, que no es algo gratuito ni fácil. O sea, yo quiero que en este momento ustedes puedan ver esto. El problema, ojo con lo que les voy a decir. El problema de la división es que es el anticipo de la destrucción. Te lo voy a repetir. El problema de la división es que es el anticipo de la destrucción. Por eso cuando una familia se divide, es una familia que está anticipando su destrucción. Entonces, cuando decidimos algo como familia, un ejemplo, cuando nosotros decidimos algo como familia, un ejemplo, cuando yo necesito viajar, entonces yo me reúno con mi esposa, con mis hijos, y yo les pregunto a ellos, mira, Dios me está guiando a viajar a este territorio, a este lugar, ¿qué piensan ustedes? No, sí, papi, dale, no, mi hijo, llévame a mí, mi esposa, no, yo voy contigo, o todos quieren ir. Y después me reúno con el equipo. Mira, Dios me está guiando a viajar a este lugar, a este territorio. ¿Qué piensan ustedes? Ahora, si una persona no está de acuerdo, le digo, bueno, listo, sigamos orando. Mira, yo primero me reúno con mi familia, después con el equipo de trabajo. Y tiene que haber perfecta unidad. Ahora, esto de pronto en cuanto a un viaje. Ahora, con el tema de gastar o el dinero, de gastar o no gastar en esto. De ayudar a una persona o no ayudarla. También hasta en eso nos ponemos de acuerdo como familia, incluso como equipo de trabajo. Esas decisiones deben hacerse en unidad. En unidad. Por ejemplo, si tú vas a ayudar a alguien económicamente y tu cónyuge no sabe, si se entera se forma un problema. Por eso es muy importante hacerlo en unidad. Porque de pronto el hombre puede ser engañado. Como por ejemplo, mira, a mí me ha pasado muchas veces y yo dije, no, espera, yo necesito hablar con mi esposa. Ahora días un amigo me dijo, no, ven acá, necesito que me prestes dinero. Y le dije, no, ven acá, yo necesito primero consultarlo con mi esposa porque yo no manejo las finanzas de mi casa, no las manejo yo. Incluso ni mi esposa la maneja mi hijo, pero no la maneja él, que digamos, no, sino que todos como familia nos ponemos de acuerdo en qué vamos a gastar, qué vamos a comer, qué vamos a almorzar. Mira, hay tanto, compremos esto, y lo hacemos allí, digamos, en unidad. Usted dirá, pero pastor, pero eso es algo muy simple, muy sencillo, pero es que en esas pequeñas cosas le damos lugar al diablo. Incluso podemos cambiar de opinión. Claro que podemos cambiar de opinión en cuanto al viaje, en cuanto a lo que se va a comprar, que se va a comprar algo para la casa o se va a comprar ropa o qué sé yo. Y ¿se puede cambiar de opinión? Sí, se puede cambiar de opinión. Lo importante es que al cambiar de opinión estemos de acuerdo todos y guardemos siempre el principio de la unidad. De la unidad. Repito. Porque lo que el diablo quiere no es dividir solamente, él quiere destruir. Entonces, el diseño de Dios para nuestra vida, para nuestra familia, es que nosotros podamos estar juntos, es que nosotros podamos estar unidos, que nosotros podamos funcionar en el acuerdo. Ahora, en la congregación como iglesia también sucede lo mismo. O sea, cuando un cuerpo se divide, pues se enferma y puede producir la muerte. O sea, toda una célula que se sale de diseño va a traer muerte, pero también en la familia. Ahora, la importancia es de estar todos en acuerdo, en el espíritu. Podamos estar todos de acuerdo allí
en el espíritu, que podamos trabajar juntos. Ahora, cuando nosotros vamos a ministrar personas, cuando nosotros vamos a ministrar familias, nos damos cuenta que el tema del acuerdo, cómo fracciona, cómo divide. Cuando yo no estoy de acuerdo con Dios, se fracciona mi alma por el pecado. Las decisiones. Cuando no estoy de acuerdo como casa, se fracciona la casa. Y lo que hace es debilitarla. Por eso termina destruirla. Entonces, este tema de cómo hemos distorsionado el diseño del matrimonio con el individualismo. Pensamos, como de pronto, como en un matrimonio, pensamos, bueno, listo, voy a hacer este proyecto y con lo que cada uno tiene. Pero realmente, deliberadamente, cada uno tiene que decidir renunciar. Escúcheme con atención. Cada uno tiene que decidir renunciar, ceder a lo que es, para que el Señor pueda manifestar algo mayor. Porque muchas veces pues, tú puedes tener un muy buen proyecto, pero si ese proyecto no está ahí en el corazón de Dios, de pronto para la familia, o no es el momento de invertir en ese proyecto, entonces el enemigo puede tomar ventaja. Entonces es muy importante de pronto renunciar o ceder a esto para que el Señor pueda manifestar algo mayor. Como por ejemplo, de los padres, se supone que digamos que todos son creyentes. En el caso de los padres se supone que todos son creyentes, pero siempre hay uno de los padres que es más fuerte que el otro. Entonces ahí se convierte, es como una batalla, es como un campo de batalla. ¿Y qué sucede en casa? Empieza a debilitarla y empieza a destruirla. Destruye la fe de los hijos, cuando los padres empiezan a estar peleando quién es el que manda, quién es el que toma las decisiones, o cuando un padre le da un permiso, y el otro no, entonces mira que, y el otro ya conoce la debilidad del otro, entonces empiezan allí a ver inconvenientes, allí a fraccionarlo. Entonces la administración de lo que Dios les ha entregado, debemos ocuparnos de eso. Y muchas veces en los hogares, cuando cada una persona tiene un proyecto, empieza entonces, mira, tú te ocupas de esto y yo me ocupo de esto. Entonces, puede suceder pronto que hay una persona dentro del núcleo de la familia que es pasiva, que es muy pasiva. Entonces, esta persona no reconoce la responsabilidad que el Señor le ha dado dentro de la tarea del hogar, ya sea el cónyuge, ya sea el hijo. Y no reconoce la responsabilidad que tiene allí dentro del hogar, la tarea que tiene como hogar. Entonces, son muchas, vuelvo y repito, son muchas maneras, pero quiero resaltar esta deliberadamente. O sea, tenemos que decidir nosotros dar los pasos necesarios, que muchas veces va a hacer involucrarnos en lo que no nos hemos involucrado. Dios te está llamando a que empieces a involucrarte allí en el proceso de tus hijos, allí en el proceso de tu cónyuge, de los hijos que estén apoyando a los padres con los quehaceres, con las actividades del hogar. Y les ayudan allí a lavar la loza, a barrer. Hay muchas cosas que deben involucrarse, ser la luz. O sea, que empiecen a convertirse en ser la luz que se va a levantar. ¿Para qué? Para poderlo sacar debajo de la cama. Ser la luz o ser esa lámpara que se debe ser. Y en Lucas 11, ahí en el versículo 21, en el que leímos, dice, cuando el fuerte bien armado defiende su propio palacio, lo que posee o lo que tiene está en paz. Te lo voy a repetir lo que dice el versículo 21. Cuando el fuerte, ahora si tú eres el hombre fuerte, estás bien armado, debes defender tu propia casa, lo que tienes, tu casa va a estar en paz. Entonces, miremoslo de esta manera. Aquí el Señor nos está dando un diseño, no solamente de conquista, sino también de gobierno. Así Dios nos está enseñando un principio de conquista, pero también un principio de gobierno. Ahora, conquista cuando queremos tomar posesión del enemigo. Gobierno cuando nos toca defendernos del enemigo.
Ahora, esas dos cosas el Señor nos está mostrando en este mensaje. Te lo voy a repetir. Cuando el fuerte puede ser el diablo o puede ser usted. Puedo ser yo cuando el fuerte bien armado defiende su propio palacio y lo que poseo, lo que tengo, está en paz. ¿Cierto? ¿Se entiende hasta ahí? Si tienes alguna duda, pues ve tomando notas allí, ve escribiendo, o si quieres sumar, aportar algo, solamente levanta tu mano y pregunta. Ahora, es importante entender que la palabra paz, escúcheme con atención, que la palabra paz en griego es Irene. Irene, sí. ¿Y qué significa Irene? Significa tranquilidad. Ahora, esto es lo contrario, esto es lo opuesto a un estado de guerra. También significa armonía, concordia entre personas, unidad. Pero no solo eso. Escuchen también lo que... Perdón. Pero no solo eso, escuchen también lo que significa. También significa seguridad, que tú puedas estar seguro. Pero mire más allá lo que significa prosperidad. Prosperidad. Interesante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la paz y la armonía hace que las cosas prosperen en un lugar. Ahora, en un lugar donde hay constante manifestación de problemas, es difícil que haya prosperidad. Voy a darles un ejemplo muy sencillo de cómo aplicar la unidad y cómo la unidad trae paz, trae paz. Ahora, hace muchos años, con mi esposa, decidimos hacer todo lo que podamos siempre en unidad. Y como les decía anteriormente, y a veces son cosas que parecen muy pequeñas, pero decidimos que todo gasto, todo manejo del dinero, siempre lo hagamos de acuerdo. Incluso nos reunimos con nuestros hijos, incluso cuando estaban ellos pequeños, nosotros les decíamos, mira, vamos a hacer esto, viva, vamos a hacer esto otro. O sea, desde muy niños, nosotros nos reuníamos con nuestros hijos y les comentábamos todas las cosas. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo quiero comprar una motocicleta o un vehículo cualquiera, o una bicicleta o un carro, qué sé yo. Ejemplo, yo quiero comprarlo. Yo soy el papá, soy el esposo y yo trabajo, consigo parte de este dinero. Entonces, alguien diría, tengo derecho. Ahora, aquí no es un asunto de quién tiene derecho. ¿Por qué? Porque a veces es ese argumento, o sea, y es algo como ridículo, eso es algo mundano. O sea, no se trata de derecho. ¿Por qué? Porque si yo entiendo cómo vienen los recursos, de dónde vienen los recursos, es Dios el que me sostiene, es Dios el que es la fuente de nuestra provisión, es Dios que nos envía el dinero. Ahora, Dios no me envía el dinero para mí nada más, ¿cierto? Dios no me envía el dinero para mí nada más. Lo envía para toda mi casa, para mi esposa, para mis hijos, para el sustento, ¿verdad? Lo envía para toda mi casa. Aunque yo sea el que trabaje y no mis hijos. Aunque yo sea el que trabaje y no mi cónyuge. Si Dios no me quiere dar sustento, pues me quita el empleo. Y con toda la capacidad de pronto que yo tengo, pueden ver en mi hoja de vida y pueden ver muchas cosas y muchas capacidades. Y con todo eso, o sea, no tengo cómo sostener mi hogar. Entonces, sucede que yo dejo de pensar en ese viejo cuento, que es mi dinero. Y que porque es mi dinero, entonces yo tengo derecho. O sea, este es el dinero de la familia. Entonces, si es de la familia, aunque soy el único que trabaje para conseguirlo,
es de la familia. Lo vamos a administrar en familia. Entonces, supongamos algo. Vuelvo al tema que quiero comprar el vehículo, pero mi esposa no se siente contenta con que yo compre, un ejemplo, un auto. Entonces, ella me dice, un ejemplo, mira, yo no quisiera que gastemos en esto. ¿Por qué no esperamos un poco? Pero yo quiero comprar el vehículo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hago? Voy a escondidas, voy y compro el vehículo. Pero al poco tiempo de comprar el vehículo, empiezo a tener problemas con el vehículo. Puede ser con el mismo vehículo, puede ser que al manejar el vehículo lo estrelle o se me dañe. Puede ser que quizás sea problemas en mi vida, en mi propia vida. ¿Por qué? ¿Por qué empieza a suceder todo eso? ¿Porque compré el vehículo? No, porque rompí un principio. Rompí un principio, quebranté un principio al no haber estado de acuerdo. Entonces se rompe el principio de la prosperidad. Entonces se empieza a generar gasto del vehículo, que para arreglo, que para esto otro, que daño, que necesita esto, que necesita aquello. Y es allí donde empieza a generar gasto el vehículo. Y entonces el vehículo empieza a molestar. Y entonces, ¿qué dice el cónyuge? Mira, se está dañando porque no me hiciste caso. No me hiciste caso, compraste ese vehículo a escondidas. Y entonces el esposo empieza a molestarse y dice, claro, es que esto me está pasando porque tú no lo querías y estás en contra de mí. Entonces lo que pasa sencillamente es que obviamente la esposa o la otra pareja no es que quiere que le vaya mal, no es que quiere que el auto se dañe, que el auto no funcione, que el vehículo no funcione, sino que ese paso que se dio fue en desacuerdo. Entonces, es bien importante si queremos tener paz, muy importante si queremos tener paz y queremos ver prosperar nuestros bienes, es siempre importante que digamos, bueno, a ver, estoy sintiendo esto, quiero invertir este dinero aquí, yo quiero comprar esto, quiero hacer este negocio, y la otra persona puede, o que sea, quiero empezar este negocio y bueno, yo pues, y la otra persona puede decir, en el caso de mi esposa, mira, yo no estoy muy de acuerdo con esto. Y pues ha pasado eso entre nosotros. Sí, claro que a veces con mi esposa de pronto no estamos de acuerdo en algo. Y no nos parece un gasto. Entonces, ¿qué hacemos? Esperamos. Esperemos, sí, esperamos. Entonces, espero yo o espera ella, o como fuere, para que cuando decidamos lo hagamos en paz. Entonces, muchas veces yo soy el que quiere gastar el dinero y mi esposa me dice, esperemos, pero al poco tiempo me dice, ¿sabes que gastemos el dinero? Entonces, de pronto llega y dice mi hijo Manuel, no, pero mire, compremos en esto otro. Entonces, no hay unidad. Entonces, volvemos otra vez. Bueno, esperemos entonces. Y hasta que no estemos de acuerdo como familia, pues no lo hacemos. Entonces, cuando ya nos parece bien, bueno, listo, hagamos eso, compremos eso, mandemos ese dinero a tal persona, compremos lo que fuera, pero ¿qué? Lo hacemos juntos. Entonces, ¿saben qué descubrí con esto? Que la prosperidad me acompaña. Me acompaña, ¿por qué? Porque Dios me prospera. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Porque cada día su misericordia se renueva. Todo eso es cierto, pero también porque caminamos bajo diseño. O sea, Dios me prospera porque Él es bueno. Amén, ¿cierto? Y para siempre su misericordia. Y todos los días vemos su bendición y vemos su misericordia renovándose. Pero también porque estamos caminando bajo diseño de unidad. ¿Cuál es ese diseño? Ese diseño es la unidad, trae paz y trae prosperidad. Te lo voy a repetir. La unidad trae paz y trae prosperidad. Cada vez que yo, como el hombre fuerte de mi casa,
o como un miembro de la casa busco caminar en unidad, yo estoy cerrando la puerta al diablo constantemente. Al hacerlo, estoy sellando mi casa, estoy protegiendo mi casa contra la destrucción. Entonces, ¿qué es lo que va a venir? Y lo que viene es Irene. ¿Qué significa Irene? Esa palabra que significa paz, pero que también trae prosperidad, que trae desarrollo, que trae crecimiento, que trae tranquilidad. Entonces, mis amados hermanos, estamos frente a un principio importantísimo para nosotros poder conquistar, pero también para gobernar. O sea, somos una familia. Entonces ya no hay hombre ni mujer. Todos nos sujetamos como familia. Nos sujetamos allí con la familia. Y yo como papá o como esposo tengo grados de responsabilidad que tomar. Pero no puedo excluir, no puedo sacar a mi familia por muy pequeños que sean. Como les decía anteriormente, nosotros desde muy pequeños, los niños, nosotros les preguntamos qué sentían con respecto a algo, cuando íbamos a hacer alguna actividad. También les contábamos, vamos a hacer esto, queremos viajar. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Qué les parece? Y más de una vez, pues algunos, y de pronto les decían, no, mira, me invitaron a tal parte me invitaron a tal parte a predicar. Entonces decían, sí, vamos. O muchas veces decían, no, mira, no queremos ir, nos quedamos. Pero el asunto era que siempre lo hablábamos y siempre decidíamos juntos, siempre decidimos juntos. Y hemos visto la bendición del Señor vez tras vez, vez tras vez. Hemos visto cómo nuestra casa se ha hecho impermeable contra la destrucción. Básicamente, ¿por qué? Por guardar este principio tan sencillo, que es el principio de la unidad. Entonces, creo que es muy importante que nosotros hoy en día lo veamos, que lo revisemos. ¿Por qué? Porque el Señor nos está revelando una estrategia para poder permanecer, pero también para poder conquistar. Dios diseñó todo con un principio. ¿Y cuál es ese principio? Que las cosas se unan. Él va a llamar al hombre para que se una a la mujer, para que sean una sola carne. Y desde la base de la unidad nos va a enviar a gobernar. Y vamos a gobernar la creación, a sojuzgarla, a enseñorearse, a ejercer dominio. Entonces, qué impresionante es cómo las tinieblas operan. O sea que lo que las tinieblas quieren traer, o sea, lo que va a querer traer es destrucción. Van a querer sacar al hombre de su diseño. Con el principio de ¿qué? De la separación. Cuando se producen brechas o se quiebra la unidad, el enemigo puede entrar. ¿Por qué? Porque una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Ahora, qué importante en todo esto entender el corazón de Dios. O sea, el Señor quiere, el Señor anhela, el Señor busca, desea, y el Señor trabaja en pos de que seamos uno. Ahora, en relación al hombre fuerte, permítame darles una perla. Voy a soltarles una perla, así que presten toda su atención en lo que les voy a decir. Voy a soltar una perla que les va a ayudar, que les va a ayudar. Aquí Jesús está hablando básicamente de autoridad. Escucha con atención. Si usted quiere descubrir quién es el hombre fuerte, entonces esto les va a ayudar. Aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando básicamente de la autoridad. Entonces, ¿quién es el hombre fuerte de una ciudad? El que tiene la autoridad. ¿Quién es el hombre fuerte de un territorio? ¿Quién es el hombre fuerte de una casa? El que tiene la autoridad. En pocas palabras, el que gobierna. ¿Quién es el hombre fuerte en un lugar? ¿Quién es el hombre fuerte en tu familia? Entonces, obviamente, los hijos tienen autoridad. La esposa tiene autoridad. El hombre tiene autoridad. Aquí la pregunta es, ¿quién tiene más
autoridad que los demás. Ahora, ese que tiene autoridad más que los demás, ese es el hombre fuerte. Ahora, no pasa por el hecho de que sea el esposo, no pasa por el hecho de que sea mayor de edad, no pasa porque sea profeta, porque sea apóstol, no pasa por el hecho de, no, pasa o sucede por el hecho de quién tiene mayor autoridad. Y ahora, en la familia, basta darse cuenta que uno no tiene la misma autoridad que otro. Aunque compartimos la misma sangre, compartimos la misma casa, compartimos el apellido, pero no todos tienen ese mismo nivel de autoridad. Incluso puede ser la persona mayor, pero los niveles de autoridad son diferentes. Eso tiene que ver con otros factores. Ahora, Jesús está diciendo algo muy interesante en todo esto. Y así que ustedes, si ustedes miran el versículo 22, al que estamos volviendo a cada rato, el versículo 22 ahí de Lucas 11, que está diciendo, para poder entrar y tomar la casa, uno tiene que quitar la armadura. Lo voy a repetir. Para poder entrar y tomar la casa o tomar un palacio, uno le tiene que quitar la armadura al hombre fuerte. Ahora, recuerden lo que decía el texto. Cuando el hombre fuerte, bien armado, defiende su propio palacio, lo que posee, lo que tiene, está en paz, ¿cierto? Solo lo leímos ahorita. Es decir, que si yo quiero tomar este palacio, debo desarmar al hombre fuerte. Ahora, para poder tomarlo, mientras el hombre fuerte está armado, va a ser muy difícil que lo pueda tomar. Entonces, pensemos por un momento en una liberación. O sea, y creo que la mayoría de los que estamos conectados en este entrenamiento hemos tenido alguna experiencia con liberación. Ustedes han hecho liberaciones muchas veces, Robertson, Martica, mucho, si no hemos visto. Ahora, vamos a imaginar que hay un espíritu inmundo en una persona, a la persona que se le está allí ministrando. En cierto momento de la administración, pues el Espíritu Santo revela, muestra que la persona está resentida. En pocas palabras, que la persona no perdonó a alguien, ya sea el papá, la mamá, un familiar que lo golpeó, que lo abusó por algo que le hicieron. Y este resentimiento, esto está demorando la salida de este espíritu malo. Ahora, la falta de perdón, de alguna forma, nos divide de un principio. Por ejemplo, ¿cuál es ese principio? Que vamos a ser perdonados así como nosotros perdonamos. ¿Se entiende? Entonces ahí nos está dividiendo como principio. Entonces, esa falta de perdón me ancla a las tinieblas. Yo estoy guardando resentimiento, entonces de alguna forma esa falta de perdón es también una puerta que me conecta en un espíritu de ira. Me conecta con la ira. Ahora, ¿qué legalidad tiene la ira en mí? La legalidad que tiene es que yo no he cerrado esa brecha, que se abrió cuando mi corazón dijo a yo no lo perdono, ni siquiera, no, yo no lo perdono, yo no lo perdono. Entonces allí en ti, allí. Entonces, y yo no lo perdono y por más que lo intente. Entonces, ¿qué le va a decir el espíritu inmundo? Yo de aquí no salgo, porque yo tengo derecho. Eso va a decir, porque yo tengo derecho. ¿Y cuál es ese derecho? La ira y la falta de perdón. Entonces la persona que está resentida va a decir, no, lo que pasa es que yo también tengo derecho y que esa persona me hizo mucho daño, esa persona me hizo sufrir. Entonces, ese supuesto derecho es lo que en realidad le da derecho legal a las tinieblas. Ahora, en pocas palabras, para resumir todo este ejemplo, la falta de perdón
la falta de perdón está armando al hombre fuerte. ¿Se entiende, cierto? O sea, la falta de perdón se convierte en un arma poderosa del hombre fuerte. Entonces, si yo quiero sacar a este demonio de la vida de esta persona, pero como la persona no perdonó, el espíritu inmundo tiene un arma con la que está peleando conmigo y no me deja agarrarlo. Ahora, para poder desarmarlo, ¿qué debo hacer? Le digo, mire, hermano o hermana o amigo o amiga, tiene que perdonar, porque si no, no va a hacer perder tiempo. Entonces uno le empieza a guiarle. Tomen nota allí lo que quiero que ore y perdone en este momento a esta persona. Entonces esta persona hace la oración y perdona. Yo perdono a aquella persona que me hizo daño, que me abusó, que me golpeó y aquí, que allá, qué sé yo. Y en el momento que la persona con todo su corazón perdona, automáticamente ese espíritu queda desarmado. Y allí yo lo puedo tomar y chao, vete. Ya no tienes derecho legal de estar aquí y sacarlo fácilmente. Esto es un principio básico. Y Jesús está hablando de eso ahí en el versículo 22. Ahora, en otra versión, dice, cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. Entonces es interesante si el versículo 22, la palabra armas en el original es, en el griego original es panoplia. Panoplia, sí. Esta palabra armas significa armadura completa. Y esto incluye espadas, lanzas, escudo, corazas, yelmos, botas, sandalias, en fin. Y es particular porque solo aparece en la Biblia dos veces. Aparece dos veces en la Biblia. Una es en este pasaje y otra es en Efesios capítulo 6, en el texto muy famoso de la armadura de Dios, que algunos pues lo han distorsionado. Ahora, aquí dice que el hombre fuerte, bien armado, guarda todo. Ahora, nosotros para poder tomar la fortaleza, tenemos que tomar al hombre fuerte. ¿Cierto? El hombre fuerte es el que tiene la autoridad. ¿Cierto? Y ahora el hombre fuerte está lleno de armas. ¿Y cómo tomo al hombre fuerte? Lo desarmo. Debo desarmarlo. Al desarmarlo, él pierde autoridad. Al perder autoridad, nosotros lo podemos atar y podemos saquear la casa. ¿Estamos de acuerdo en eso, cierto? Es muy sencillo. Es una estrategia muy básica. No necesitamos ser tremendos estrategas para poder entender esto. Esto es algo muy, muy sencillo, muy básico y lo hemos visto muchas veces, lo hemos repasado muchas veces. Entonces, la palabra armas es panoplia, ¿cierto? Como les decía, aparece en este pasaje, pero también aparece en Efesios 6. Ahora, recuerden algo, y pronto esto es lo más difícil. En esta hora es entender que este pasaje, lo que Jesús quería transmitirnos. Aquí Jesús nos está diciendo de cómo tomar un lugar, pero no solamente cómo nosotros podemos tomar un lugar, sino cómo las tinieblas también lo han hecho. Entonces aquí no solamente nos está mostrando cómo nosotros debemos gobernar, también nos muestra cómo conquistar, cómo vencer. Ahora, vamos a ir a Efesios. Vamos a ir a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, del 11 al 17. Es un texto bastante conocido. No sé, Robertson, si me puedes apoyar allí, leyendo Efesios capítulo 6, del 11 al 17. Si tienes la Biblia textual, la cuarta edición, bueno, cualquiera de edición. O si alguien tiene Efesios capítulo 6, del 11 al 17, sería bueno que me estuvieran allí apoyando. Robertson, ¿lo conseguiste? Hola, pastor. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra ustedes, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y alcanzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, y con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gracias, Madre. Entonces, miremos lo que está diciendo aquí. Dice, debemos revestirnos de toda la armadura. De toda la armadura, o sea, toda la armadura completa. Ahora, el punto es este. Nosotros en este caso, miremoslo desde este punto de vista. En este caso, en este punto, nosotros somos ese hombre fuerte que está bien armado. Y en el texto que leyó Made, allí ella en este texto que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Éfeso, allí nos describen nuestras armas. Ahí nos describe allí nuestras armas. ¿Cierto? Ahora, para que el enemigo pueda tomar nuestra casa, tiene que desarmarnos. Ahora, ¿de qué nos va a desarmar? De todas las armas que Dios ha puesto allí en tus manos. ¿Cuántas armas son? Son 6, ¿cierto? Y vamos a mencionarlas. Vamos a mencionarlas. ¿Cuáles son? Revisemos con cuidado el texto. Revisemos con cuidado el texto. Dice, en el versículo 3 dice, por tanto, tomad la armadura completa de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo hecho todo esto, estar firme. Dice, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestido con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz y sobre todo tomar el escudo de la fe con el cual podréis apagar los dardos de fuego del maligno. Y aceptad, escucha, el 17 dice, y aceptad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ya mencionamos ahí el yelmo, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el cinturón, calzado, ¿cierto? El yelmo, el casco que tenemos ahí, la coraza. Ahí son los 6, ¿cierto? Que se mencionaron. Ahora, el punto es el siguiente. Revisemos con cuidado el versículo 13. El versículo 13 dice que tomemos, el que leyó más dice que tomemos toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos resistir el día malo. Y habiendo hecho esto, ¿qué debemos haber hecho? Haber tomado la armadura completa. Debemos estar firmes. Es decir, el Señor nos está diciendo que para nosotros poder estar firmes necesitamos toda la armadura de Dios. Y allí empieza hablándonos acerca de estos accesorios que el Señor nos da. Vuelvo y repito, un yelmo de salvación, una coraza de justicia, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, el cinturón de la verdad y las sandalias del evangelio de la paz. Ahora, el diablo no puede dividir nuestra casa si es que nosotros estamos bien armados. Pensemos otra vez en una iglesia que se divide. Volvamos al mismo ejemplo. O sea, y ya yo lo mencioné. Yo digo que, pues, que el diablo me dividió la iglesia. Bueno, para que el diablo pudiera haber dividido la iglesia, para que el diablo pueda dividir la iglesia, primero tuvo identificar quién era el hombre fuerte.
O sea, ¿quién era el hombre fuerte allí? O sea, ¿quién está defendiendo esa congregación? Y segundo, tuvo que haber quitado las armas de defensa. O sea, en pocas palabras, si en esa congregación hay gente con autoridad, es decir, gente bien armada, gente de alto nivel, es imposible que ningún diablo pueda dividirla. Por eso son importantes los equipos de trabajo. Gente que esté bien armada, con sus armaduras, con su espada bien afilada y con sus armaduras bien en buen mantenimiento. Entonces, ningún diablo puede dividir una iglesia que está bien fortalecida. Ahora, ¿qué es lo que realmente va a pasar para que se produzca una división? El diablo va a ubicar a la gente de autoridad. Va a ubicar a quiénes son la gente de autoridad. Aquí está el pastor, aquí está el profeta, aquí está el apóstol, aquí está esta persona de autoridad. Puede ser quien sea. Y va a empezar a desarmarlos. Va a empezar a quitarles el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, la espada del espíritu, el escudo de la fe, el cinto de la verdad, el apresto de los calzados del evangelio. Y cuando los tiene desarmados, solo allí, solo en ese momento, puede actuar. Entonces, uno podría decir, el diablo me dividió la iglesia. El diablo dividió mi familia. Pero antes que produjera esa división, que sin lugar a dudas se produjo, perdimos las armas de nuestra armadura. Entonces, cuando nos dimos cuenta que estamos siendo invadidos, que estamos siendo atacados y quisimos reaccionar, en ese momento descubrimos que habíamos perdido nuestras armas, que ya no teníamos el yelmo de la salvación, que habíamos descuidado nuestra salvación, no cuidamos nuestros pensamientos, que ya no teníamos la coraza de justicia, no habíamos caminado en justicia, habíamos permitido que el resentimiento entrara en nuestro corazón, la falta de perdón. Entonces, ¿qué sucedió? Entonces, me fue fácil juzgar a aquella persona, me fue fácil juzgar allí a mi hermano, me fue fácil herirlo con palabras. ¿Por qué? Porque ya estábamos desarmados. Y eso puede pasar tanto en una familia, en una empresa, en un grupo de hermanos que están trabajando para el Señor en cualquier parte. Recuerden, esto es un principio de gobierno que se aplica en cualquier lugar. Entonces, aquí el Señor, en este pasaje, nos está mostrando algo tremendo. En este pasaje maravilloso de Lucas, nos da un principio que es el que estamos leyendo en reiteradas veces. Debemos estar con la armadura bien armados. Y en el versículo 21 y el versículo 22 dice, pero si llegó uno más fuerte que él y lo vence, le quita su armadura en el cual confiaba, dice, y reparte su despojo, porque confiaba en sus armas. Entonces, evidentemente, de lo que se trata aquí es de no perder las armas que el Señor nos dio y ser sensibles cuando hemos perdido algunos de los elementos, cuando perdí el yelmo de la salvación. Ay, perdí mi yelmo, perdí mi casco. Entonces, bueno, mire, llego ahí en la casa ministerial, ayúdenme. Tengo ciertas dudas allí de mi salvación. No quiero congregarme, no quiero asistir, no quiero orar. Ayúdenme. Entonces, allí en esa casa ministerial lo ministramos. O la persona dice, no, mire, perdí mi escudo de la fe. Me está costando creer en el Señor. Entonces uno dice, bueno, listo, ven, vamos a darte un escudo provisional hasta que el Señor te devuelva el tuyo. O sea, el poder reconocer cuando estamos perdiendo nuestras armas es importantísimo para poder resistir el día malo. El día malo es el día de la crisis, es el día de la pelea allí en el hogar. El día malo es el día cuando se presenta una situación bien difícil, una situación bien adversa. Entonces, la astucia de las tinieblas del diablo va a ser tratar de que ese día malo coincida con un momento en el que estamos desarmados. Y ahora, ¿cuál es nuestro vínculo de responsabilidad en todo esto?
¿Cuál es nuestro vínculo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Que no nos dimos cuenta que estábamos perdiendo nuestras armas. No fuimos responsables para tener una espada afilada, para darnos cuenta que mi escudo no tenía suficiente aceite. El escudo necesita ser aceitado, el escudo de la fe, con aceite. ¿Cuál es ese aceite? La unción del Espíritu Santo. O sea, no fuimos responsables para darnos cuenta de que algo estaba mal. Algo de en lo que Dios me dio estaba mal, no estaba funcionando conforme al diseño. Y que yo pueda estar tranquilo como si no pasara nada. Si yo estoy dudando, si yo estoy dudando, si yo no estoy creyendo en Dios, si empiezo a tener dudas, si empiezo a tener ataques de las tinieblas, debo ponerme las pilas. ¿Qué pasa con mi armadura? Llamar, mira, tengo esta serie de sueños, estoy teniendo este ataque en mi finanza, estoy teniendo este problema con mis hijos, ayúdenme. ¿Qué hago? Buscar, pedir consejos. Entonces, si voy a pelear con alguien que es muy fuerte, porque aquí habla de fortaleza, si ustedes ven, dice, y uno más fuerte, o sea, el que viene acá y es bastante fuerte, mínimamente sería bueno que yo lo espere con todas las armas en su lugar. O sea, si el que te va a atacar es un hombre muy fuerte, pues tienes que estar allí, tú tienes que estar bien armado. Ahora, recuerda algo, Dios ya nos entregó estas armas, Dios ya nos entregó estas armas, pero no nos va a obligar a usarlas, a vestirnos de ellas. El vestirnos de esa armadura es responsabilidad nuestra. Entonces, durante este entrenamiento hemos hablado de la unidad como un principio para evitar la división, evitar la destrucción. Pero ahora estamos hablando de un principio de autoridad. Y la autoridad tiene que ver con estar vestidos con toda la armadura y las armas del Señor, y estar allí con toda la armadura, y que nosotros estemos atentos para no ser vencidos allí en el día malo. La armadura de Dios es Cristo. Te lo voy a repetir. La armadura de Dios es Cristo. Es Cristo trayendo la verdad. Es Cristo trayendo la justicia. Es Cristo trayendo la paz, trayendo la fe, la salvación, trayendo la palabra de Dios. Qué duro es cuando yo ciño mis lomos con mi verdad. O sea, no con la verdad de Cristo, sino con mi verdad, con mis argumentos. Cuando yo ciño mis lomos, no como Cristo, no con Cristo, que es la verdad, sino como la verdad. Entonces yo pienso en mis propias fuerzas que estoy muy seguro, que mis lomos están bien, que mis lomos están firmes, que mis lomos están bien ceñidos. Pero recuerde algo, es mi verdad. O sea, son mis argumentos. Y fíjense, lo que traería hogar, lo que traería paz a nuestro hogar, lo que traería paz a nuestro hogar, que es la verdad, pero cuando no es la verdad de Cristo, sino que es mi verdad, es mi argumento, lo que yo pensaba que de pronto iba a traer unidad, va a empezar a traer división. ¿Por qué? Porque es mi verdad. O sea, ¿qué es lo que te causará división a dos personas? Que es mi verdad. Y cuando hago mi verdad, cuando doy mi punto de vista con lo que me quiero defender, voy a terminar separando a las personas de mí. ¿Por qué? Porque yo voy a valorar, voy a darle más importancia, voy a darle más valor a lo que yo pienso que lo que Cristo está hablando sobre esta situación. Cuando miro a una persona, en mi propia forma, a mi parecer, o sea, no lo estoy viendo como Cristo lo ve, lo estoy viendo como a mí me parece. Y eso me divide de las personas. Pero ¿qué dice Dios de esta persona? Cuando Cristo ve a esta persona, ¿cómo lo ve?
cómo Dios está mirando a esta persona. Entonces ¿qué tengo que hacer yo? Yo ahí tengo que ir a los pensamientos que son más altos que mis pensamientos y a esos caminos que son más altos que mis caminos. ¿Por qué? Porque realmente ahí mi corazón va a ser guardado con la justicia. ¿En qué consiste la justicia? En que yo escuche a Dios y le obedezca. Es la verdad de Dios que guarda mi corazón en justicia para que mi corazón no pese las cosas según mis propios paradigmas, según mis propios conocimientos, que siempre estos conocimientos yo los voy a levantar como James. Y voy a levantar estos pensamientos, estos paradigmas, que voy a levantar como James. ¿Y qué va a causar mis pensamientos? Lo que yo pienso como James. Voy a arruinar, voy a destruir mi casa. ¿Por qué? Porque la va a dividir, la va a destruir. Le va a dar lugar a las tinieblas para que sea destruido lo que Dios me dio para yo edificar, lo que Dios me dio para yo guardar. Entonces lo voy a destruir porque estoy dándole más importancia a mí, más valor a lo que yo pienso que a lo que Dios está diciendo. Un ejemplo es que una persona está resentida. No, es que esta persona me hizo mucho daño. Entonces para mí es más importante, ese es mi derecho de hacer justicia por mis propias manos que lo que Dios está diciendo que perdone. En pocas palabras, el Evangelio de la Paz, y realmente el Evangelio de la Paz es Cristo. El Evangelio de la Paz es Cristo. ¿Qué hace Cristo? Traernos paz. Y paz a cada uno de ustedes, paz a vosotros. Y esa paz va a reposar sobre las personas. Entonces, qué hermoso cuando yo me uno a Cristo a tal punto que va a haber allí una disputa que va a haber disputa a una. O sea, quiere, como por ejemplo, que algo que quiere levantarse para dividir mi casa. Va a haber ahí un conflicto, va a haber una disputa para dividir mi casa. Y yo digo, no. Va a haber un conflicto, o sea, de pronto no estamos de acuerdo en algo y va a haber un conflicto. Un ejemplo, que se viene a vivir un familiar de mi esposo. Entonces eso empieza a generar un conflicto. Y yo, no, ¿sabes qué? Voy a predicar la paz. Paz, paz. Le digo a mi cónyuge, paz. Que no haya discordia. Que no haya conflicto con mis familiares, o con mi amigo, o con mi hermano. ¿Por qué? Porque hay algo más hermoso. Cristo vino a traer paz. Cristo vino a traer paz. ¿Por qué? Porque Él es príncipe de paz. Entonces yo quiero ministrar eso, quiero ministrar paz. Y cuando empiezo a oír sus palabras, mi escudo de la fe se levanta y de repente ya no estoy defendiéndome yo. Ya no estoy defendiendo, ya no me estoy defendiendo yo de los dardos de mi hermano. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy poniendo el escudo para que mi hermano no sea golpeado. Qué hermoso eso, ¿verdad? Para que mi hermano no sea golpeado por las artimañas del diablo. ¿Y cómo van a venir? Van a venir con pensamientos para dividirnos. Entonces, realmente aceptaremos la salvación, que es guardando mis pensamientos para que no acepten ninguna palabra en un pensamiento, de ninguna idea que me divida de mi hermano. Ahora, cuando veo divisiones, cuando yo empiezo a ver divisiones, y más cuando son personas ya con años en la fe, que conocen, que han asistido por mucho tiempo a congregaciones, son personas que tienen, digamos, mucho conocimiento. Entonces, estas personas tienen un montón de argumentos, incluso estos argumentos basados aún en las Escrituras. ¿Qué es lo que hacen estas personas? Empiezan a defender la posición de ellos. Ahora, qué difícil es luchar contra el espíritu religioso. Ahí el espíritu religioso se arma, ¿cierto? ¿Y de qué se va a armar? De un montón de versículos para defender la posición, para defender su postura. Ahora, cuando yo veo que Cristo nos dice que, ¿qué es lo que dice Cristo? El que quiera ser mi discípulo, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz. O sea, la unidad comienza con la muerte. De morir a mi orgullo, de morir a mis proyectos, de morir a muchas cosas. O sea, Cristo murió para unirnos y nosotros debemos tomar la cruz
y morir para unirnos. Entonces, qué fuerte es cuando yo quiero tomar mis argumentos y termino golpeando a otra persona con lo que yo pienso. Incluso yo a veces he tenido con personas de miembros de otras iglesias y ellos empiezan allí de una posición teológica. Entonces yo a veces me quedo callado para de pronto no ofenderlo, para de pronto no golpearlo. Entonces a veces por amor me quedo callado. Entonces cuando yo empiezo a ver esto, se empieza a establecer un panorama tan maravilloso que es desde el amor de Dios. Y el deseo del corazón de Dios es que los hijos salgamos a libertad. Que todas estas cosas que nos han atado y que no nos han permitido dar todo el fruto del que hablamos. Acuérdense cuando hablamos en las ataduras del 30, del 60 y del 100 por 1. O sea, el Señor anhela recibir todo el fruto del depósito que Él puso en nosotros. Que ese fruto se despierte hoy. Que ese fruto se pueda despertar hoy. Entonces, miren qué hermoso lo que hemos repasado hoy. Hemos repasado hoy de manera muy breve, de manera muy breve y pues quiero terminar orando. Quiero que oremos. Y ahora, después de la oración, vamos a resolver inquietudes, preguntas. Oremos allí en el... Padre, en esta hora clamamos para que nuestros ojos sean abiertos. Todas aquellas personas que están conectadas, que sus ojos puedan ser abiertos. Y para que como familia podamos entrar, para como congregación podamos cerrar este ciclo. Nosotros entremos y podamos cerrar este ciclo de tantas cosas que nos han estado dando vuelta. Ahora, el Señor en este día ha traído algo muy especial. Señor, en esta hora queremos que haya un clamor, que en cada casa que está conectada a esta hora y aún que van a ver posteriormente, que nos pongamos de acuerdo con los niños, con los jóvenes, y nos unamos a pedir al Señor, que le digamos al Señor, que todos los que están conectados en esta hora puedan unirse, aún puedan tomarse allí de la mano, y puedan decirle al Señor, Señor, revélanos nuestro corazón. Vamos, díganlo todos allí en unidad. Señor, revela nuestro corazón. Señor, en esta hora abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, abrimos lo más profundo de nuestro ser para que nos reveles y nos permitas ver aquellas cosas que no están de acuerdo. Señor, en esta hora nos alineamos. Permítenos ver, Señor. Señor, en esta hora entramos en nuestra tarea. Cada casa ministerial, cada persona encargada de cada casa ministerial, entra ahora en esta tarea de revisar las armaduras. En primer lugar, nosotros, revisarnos cómo están nuestras armaduras y que este sea un clamor, Señor, que sea la luz, que cada persona pueda tener luz, que pueda tener entendimiento, qué áreas de su armadura están dañadas, están fragmentadas, tienen bolladuras, están golpeadas. Señor, que sea la luz y podamos entrar en todo lo que Dios está abriendo, porque ese es el deseo del corazón de Dios. Señor, oramos para que también nuestro corazón arda por el deseo de cumplir su voluntad. En esta hora nos exponemos a la luz de Cristo, nos abrimos al Espíritu de Cristo. Allí abre tu boca y di, me abro al Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo nos guía a toda verdad. El Espíritu de Cristo que nos enseña todas las cosas. El Espíritu de Cristo que nos redarguye de justicia, de pecado y de juicio. El Espíritu de Cristo que nos conduce a un entendimiento verdadero de nuestra condición.
y viendo a Cristo como la respuesta para restaurar y volver a posicionarnos, todo nuestro ser, posicionarlo en esa plataforma que Él nos expone, que es su verdad, esa plataforma que es su justicia, que es su paz, que es su fe, que es su salvación, que son sus palabras. Padre, en esta hora dejamos de lado todo lo que nosotros consideramos como algo absoluto, donde está basado nuestro parecer, sin ver a Cristo. Eso, renunciamos a eso, dejamos eso a un lado. Padre, queremos ver a Cristo. En esto queremos que Cristo nos revele la condición y nos llame en cada casa ministerial. En esta semana, Señor, como casa ministerial, revisaremos, sanaremos, restauraremos nuestras armaduras para poder mantener la unidad. Llamamos a la unidad que se produce a través de Cristo en nosotros, porque separados de Cristo, nada podemos hacer. Separados de tu Hijo, Padre, nada podemos hacer. Separados de Cristo, no hay unidad que se pueda manifestar, ni restauración, ni sanidad. Separados de Cristo, no podemos hacer nada. Padre, no queremos pelear en nuestras propias fuerzas, como dando golpes al aire, como corriendo allí a la aventura. Queremos permanecer, Señor, unidos en el Espíritu de Cristo para alcanzar todo lo que estamos recibiendo en estos días. Padre, en esta hora bendecimos a cada familia, a cada hogar que hoy se ha conectado a este entrenamiento, para que todos podamos entrar en un tiempo de encontrar la unidad en Cristo Jesús. Padre, queremos ver la gloria de la unidad siendo derramada sobre toda tu casa. Señor, amamos y atesoramos esta palabra y decimos amén. Decimos amén a esta palabra. Decimos amén. 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 Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso es cuando Dios. Amén, pastor, amén. Es cuando Dios nos guía en estos tiempos.